Un humilde vigilante encuentra a una madre herida en un callejón oscuro, sin imaginar que es una heredera millonaria, y ella se enamora de él. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Por favor, no me dejes aquí, gritó la mujer abrazando el osito de peluche contra su pecho. Mi niña, tengo que encontrar a mi niña. Diego se acuclilló bajo la lluvia torrencial, observando a la mujer herida que temblaba en el callejón oscuro. Sus ojos mostraban terror y confusión, como si no supiera dónde estaba. Tenía cortes en la frente y los brazos, y su ropa elegante estaba desgarrada y manchada de sangre. Tranquila, señora. Soy vigilante del edificio de aquí enfrente, le dijo con voz calmada, quitándose la chamarra para cubrirla. Voy a ayudarla. Diego Mendoza había visto muchas cosas durante sus 19 años trabajando turnos nocturnos en el distrito financiero de Bogotá, pero nunca algo así. La tormenta había convertido las calles en ríos, y él acababa de terminar su ronda de las 11 cuando oyó los gemidos que venían del callejón detrás del Banco Popular. «No sé dónde estoy», murmuró ella, mirando alrededor con ojos perdidos. «¿Cómo llegué aquí? Estaba en el carro y después... vidrios rotos, mucho ruido. ¿Cómo se llama, señora?» Ella se quedó en silencio unos segundos, como si tratara de recordar algo muy importante que se le había olvidado. «Ale... creo que Ale, pero no estoy segura». Su voz se quebró. «¿Y mi hija? ¿Dónde está Lucía? Tenía su osito...» Apretó más fuerte el peluche empapado. Diego notó que, a pesar de estar herida y confundida, había algo diferente en esta mujer. Sus manos, aunque lastimadas, se veían suaves, como si nunca hubiera trabajado con ellas. Sus dientes eran perfectos, y hasta en ese estado se notaba que estaba acostumbrada a cuidarse bien. «Necesita ir al hospital», le dijo ayudándola a ponerse de pie. «Mi camioneta está aquí cerca». «No, no puedo», se resistió. «Tengo que buscar a Lucía. Es muy pequeña. Apenas tiene 6 años. Debe estar asustada». La lluvia siguió cayendo mientras Diego trataba de convencerla. En sus 35 años había aprendido a leer a las personas, y esta mujer no parecía una drogadicta ni una loca. Estaba genuinamente perdida y asustada. «Mire, en el hospital la van a revisar y después podemos buscar a su niña. ¿Está bien? Pero primero necesita que la atiendan esas heridas». Mientras la ayudaba a caminar hacia su Chevrolet viejo, Diego pensó en su madre Elena. Seguramente estaría esperándolo en casa, cosiendo hasta tarde como siempre, para completar los pedidos de la semana. Con lo que ganaba como vigilante, apenas les alcanzaba para pagar el alquiler del apartamento en Suba y los medicamentos para la artritis de su mamá. «¿Usted tiene hijos?», le preguntó Ale de repente. «No, solo vivo con mi mamá. Mi papá murió cuando yo tenía 16. ¿Y por qué me está ayudando? No me conoce». Diego la observó mientras abría la puerta del copiloto. Algo en sus ojos le recordaba a un animal herido, vulnerable pero con una dignidad que no se podía romper. «Porque es lo correcto. Mi mamá siempre me dijo que hay que ayudar al prójimo». Durante el camino al Hospital San Ignacio, Ale se quedó callada la mayor parte del tiempo, abrazando el osito y mirando por la ventana como si tratara de reconocer algo familiar. De vez en cuando murmuraba el nombre de Lucía. «¿Se acuerda de algo más?», le preguntó Diego cuando llegaron al semáforo de la carrera séptima. «Recuerdo gritos, una pelea muy fea, y después el sonido del metal chocando. Creo que hubo un accidente, pero no sé qué pasó exactamente». Se tocó la cabeza con cuidado. «Me duele mucho aquí». En el hospital, los médicos la examinaron mientras Diego esperaba en la sala de urgencias. Una enfermera le explicó que la mujer tenía traumatismo craneano leve, pero que necesitaría observación porque había perdido la memoria. «¿Es su esposa?», le preguntó la doctora cuando salió del consultorio. «No, la encontré herida en la calle. No sé quién es». «Bueno, dice que su nombre es Ale y que tiene una hija llamada Lucía, pero no recuerda su apellido ni su dirección. Tendremos que contactar a la policía para reportar el caso». Cuando Diego volvió a ver a Ale, ella estaba sentada en la cama del hospital con el osito en las piernas, viéndose perdida y frágil. «Los doctores dicen que no me puedo ir sola. No tengo a dónde ir», le dijo con lágrimas en los ojos. «No me acuerdo de nada más que del nombre de mi hija». Diego se quedó callado.
pensando. Su apartamento era pequeño y su mamá no era muy abierta con los extraños, pero esta mujer necesitaba ayuda. Además, había algo en ella que le daba confianza, como si fuera una buena persona en problemas. «Puede quedarse en mi casa hasta que recupere la memoria», le ofreció. «No es mucho, pero es seguro». Ale lo miró con sorpresa y gratitud. «¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce». «Porque usted tiene una niña que la necesita, y yo sé lo que es crecer sin papá. No la voy a dejar sola». Esa noche, mientras manejaba hacia Suba con Ale dormida en el asiento del copiloto, Diego no tenía idea de que acababa de conocer a Alejandra Paz, heredera de una de las fortunas cafeteras más grandes de Colombia. No sabía que el osito de peluche que ella abrazaba era lo único que le quedaba de una vida anterior llena de lujos y secretos oscuros. Lo único que sabía era que una mujer necesitaba ayuda, y él no era el tipo de hombre que se daba la vuelta cuando alguien lo necesitaba. Capítulo 2. Recuperación. Elena Mendoza levantó la vista de su máquina de coser cuando oyó la llave en la puerta. Eran las 3 de la mañana, mucho más tarde de lo normal para que Diego llegara del trabajo. «¿Mijo? ¿Todo bien?», preguntó, quitándose los lentes para ver mejor. «Mamá, necesito contarte algo». Diego entró despacio, seguido por una mujer que se veía frágil y perdida. «Ella es Ale. La encontré herida en la calle y no tiene a dónde ir». Elena observó a la desconocida con desconfianza. Después de 58 años viviendo en Bogotá, había aprendido a desconfiar de las situaciones extrañas. La mujer tenía vendajes en la cabeza y abrazaba un osito de peluche, pero algo en su postura le decía que no era de su mundo. «¿Y qué se supone que hagamos con ella?», preguntó Elena, sin disimular su molestia. «Diego, nosotros apenas tenemos para nosotros. Solo por unos días, mamá, hasta que recupere la memoria». Ale se acercó tímidamente a Elena. «Señora, yo sé que esto es muy raro, pero le juro que no soy mala persona. No me acuerdo de nada, solo del nombre de mi hija. Se llama Lucía y tiene 6 años». Elena notó las manos suaves de la mujer, sus dientes perfectos, la forma en que hablaba sin acento popular. Esta mujer venía de dinero, estaba segura. «¿Y dónde está esa niña ahora?». «No lo sé». Ale empezó a llorar. «Eso es lo que más me asusta. Está en algún lugar, tal vez asustada, y yo no me acuerdo dónde». Durante las siguientes 2 semanas, Ale se fue adaptando lentamente a la vida en el pequeño apartamento de Suba. Elena la observaba constantemente, notando cosas que le resultaban extrañas, como Ale sabía calcular porcentajes de descuento cuando la ayudaba con las cuentas de costura, o cómo conocía diferentes tipos de café cuando Diego trajo un paquete del supermercado. «Este es café de Huila», había dicho Ale sin pensarlo. «Por el aroma se nota que es de altura, probablemente cultivado entre 1500 y 1800 metros». «¿Cómo sabes eso?», le preguntó Diego, sorprendido. Ale se quedó callada, como si ella misma se sorprendiera de sus palabras. «No sé, simplemente lo sé». Las noches eran lo más difícil. Ale tenía pesadillas terribles, donde gritaba cosas como «los documentos están escondidos» o «hay sangre en sus manos». Diego la consolaba cuando despertaba temblando, y poco a poco se fue creando una intimidad entre ellos que Elena veía con preocupación. «Diego, esa mujer no es lo que parece», le advirtió su madre una mañana mientras desayunaban arepas. «Mírala bien. Nunca ha lavado ropa a mano en su vida. Se sienta derecha como si hubiera ido a clases de modales, y ayer la vi hablando por teléfono en inglés con alguien del hospital. Mamá está confundida. Los doctores dijeron que es normal que recuerde algunas cosas y otras no. Ay, mijo, tú eres muy inocente. Esa mujer viene de plata, y cuando recupere la memoria, se va a ir de aquí sin voltear a verte». Pero conforme pasaban los días, Elena empezó a ver otra cara de Ale. La veía levantarse temprano para hacer el desayuno, intentando aprender a cocinar sancocho con los ingredientes más baratos del mercado. La veía ayudar con la costura, aunque se pinchara los dedos constantemente, porque no estaba acostumbrada al trabajo manual. Una tarde, mientras Elena luchaba con una cremallera complicada debido al dolor en sus manos artríticas, Ale se ofreció a ayudar. «Señora Elena, déjeme intentar. Creo que puedo hacerlo». «¿Tú sabes de costura?».
No estoy segura, pero algo me dice que sí. Para sorpresa de Elena, Ale manejó la cremallera con habilidad, aunque sus manos temblaron un poco. Creo que alguien me enseñó esto cuando era niña, murmuró Ale. Una mujer mayor, cariñosa, pero no puedo ver su cara. Esa noche, Diego llegó más tarde de lo usual. Había conseguido un turno extra en un edificio de oficinas para ganar más dinero, preocupado por los gastos adicionales que representaba tener a Ale en casa. ¿Cómo te fue, mijo? Bien, mamá. Cansado, pero bien. Ale estaba sirviendo la cena que había preparado, arroz con pollo que había aprendido a hacer viendo a Elena. Gracias, Ale. No tenías que hacerlo. Claro que sí. Ustedes me están dando techo y comida, es lo mínimo que puedo hacer. Después de cenar, Diego y Ale salieron a caminar por el barrio. Se había convertido en una rutina que los ayudaba a relajarse después del día. ¿Has recordado algo más?, le preguntó Diego mientras caminaban por la calle empedrada. Fragmentos. Recuerdo discusiones muy feas, como peleas de gritos, y recuerdo el miedo, mucho miedo, como si alguien me hubiera hecho daño por mucho tiempo. Diego se detuvo y la miró. ¿Crees que estabas casada? Creo que sí, pero no eran recuerdos felices. Ale abrazó el osito que siempre llevaba consigo. Este osito es de Lucía, es lo único que me da paz. La vamos a encontrar, te lo prometo. ¿Por qué eres tan bueno conmigo, Diego? No me conoces de nada. Diego se quedó callado un momento, viendo las luces de Bogotá desde la loma donde vivían. Porque cuando te vi en ese callejón, me recordaste a mí mismo cuando murió mi papá. Perdido, asustado, sin saber qué iba a pasar. ¿Cómo murió? Accidente en una construcción. Se cayó de un andamio porque el patrón no quiso comprar equipo de seguridad. Yo tenía que mantener a mi mamá, así que dejé el colegio y empecé a trabajar. Ale le tomó la mano. Lo siento mucho. Debió ser muy difícil. Por eso entiendo lo que sientes. La desesperación de no saber qué va a pasar mañana. Esa noche, Ale tuvo la pesadilla más intensa hasta el momento. Despertó gritando sobre un accidente, vidrios rotos y un hombre que gritaba furioso antes del impacto. «¡Rodrigo, para el carro! ¡Vas a matarnos a todos!», gritó, sentándose bruscamente en el sofá donde dormía. Diego corrió desde su cuarto. «¿Estás bien? ¿Quién es Rodrigo?». Ale se quedó callada con los ojos muy abiertos, como si acabara de recordar algo terrible. Creo que era mi esposo, y creo que está muerto». Capítulo 3. Memorias peligrosas. 3 semanas después del accidente, Ale despertó con fragmentos de memoria más claros. Se quedó acostada en el sofá, viendo el techo del apartamento, mientras las imágenes llegaban como olas. Un hombre elegante con ojos fríos, una mansión grande en el norte de Bogotá, y Lucía corriendo por jardines perfectamente cuidados. «Rodrigo Santamaría», murmuró para sí misma. Mi esposo se llamaba Rodrigo Santamaría. Elena estaba en la cocina preparando café, cuando vio a Ale sentada con expresión perdida. «¿Te sientes bien, muchacha?». «Señora Elena, creo que estoy empezando a recordar cosas importantes». Ale se levantó despacio. «Creo que mi esposo murió en el accidente donde me lastimé. ¿Y tu niña?». «Está con la familia de él, creo. Pero no me acuerdo exactamente dónde». Durante el desayuno, Ale les contó a Diego y Elena los fragmentos que había recordado. Vivía en una casa grande. Su esposo era empresario, y la noche del accidente habían tenido una pelea terrible. «¿De qué pelearon?», preguntó Diego. «De unos documentos que encontré en su oficina. Parecían ilegales, como si estuviera robando dinero o algo así». Ale se frotó las sienes. «Por eso estábamos en el carro esa noche. Él estaba furioso porque lo había confrontado». Elena y Diego intercambiaron miradas preocupadas. «¿Documentos de qué tipo?», insistió Elena, con su instinto de supervivencia activado. «No estoy segura, pero recuerdo números muy grandes, nombres de políticos, cuentas bancarias en otros países». Ale empezó a temblar. «Creo que por eso estaba tan enojado, porque descubrí algo que no debía saber». Esa tarde, Diego acompañó a Ale al centro histórico de Bogotá, esperando que caminar por lugares conocidos la ayudara a recuperar más recuerdos. Fueron por la carrera séptima, pasaron por la Plaza Bolívar y entraron a algunas iglesias.
Mientras caminaban por la Candelaria, Ale se detuvo frente a un puesto de periódicos. En la portada de El Tiempo había una foto de un hombre elegante con el titular: Empresario muerto en accidente vehicular, investigado por lavado de dinero. «Es él», susurró Ale, señalando la foto. «Es Rodrigo». Diego compró el periódico y leyó en voz alta: Rodrigo Santamaría, empresario de 45 años, murió en accidente automovilístico el mes pasado. Su esposa, Alejandra Paz Herrera, heredera de las plantaciones de Café Paz, sobrevivió al accidente pero desapareció del hospital. Las autoridades buscan su testimonio en relación con investigaciones sobre posible lavado de dinero en las empresas de Santamaría. Ale se desplomó en una banca, con todas las memorias regresando de golpe como una avalancha. «Soy Alejandra Paz», dijo con voz quebrada, «y Lucía está con la abuela paterna en la casa de Zona Rosa». «¿Eres rica?», preguntó Diego, sin poder ocultar su shock. Era rica, pero creo que ya no. Si Rodrigo estaba lavando dinero y yo soy la única que sabe dónde están las pruebas... Alejandra miró a Diego con ojos llenos de lágrimas. «Diego, esto es muy peligroso. No debería haberte involucrado». Durante el camino de regreso a Suba, Diego manejó en silencio mientras procesaba la información. La mujer que había estado viviendo en su casa, durmiendo en su sofá, aprendiendo a cocinar sancocho, era una de las herederas más ricas de Colombia. «¿Ya sabías quién eras cuando llegaste a mi casa?», le preguntó finalmente. «No, te juro que no. Los recuerdos han ido regresando poco a poco, pero ahora que me acuerdo de todo...» Alejandra lo miró con dolor. «Entiendo si ya no quieres ayudarme. Esto se va a poner muy complicado». «¿Complicado cómo? La familia de Rodrigo va a querer que me calle sobre lo que sé. Y si las autoridades me encuentran, tendré que testificar contra gente muy poderosa. Tu vida también va a estar en peligro». Esa noche, Elena esperaba despierta cuando llegaron. ¿Y? ¿Qué averiguaron? Diego le contó todo. ¿Quién era realmente Alejandra? La herencia, el esposo muerto y los problemas legales que se venían. Elena se quedó callada por largo rato, mirando a Alejandra con una mezcla de respeto y preocupación. «Niña, ¿tu hija está bien?» «Eso espero. La familia Santamaría tiene dinero suficiente para cuidarla bien, pero...» Alejandra empezó a llorar. «No sé si me van a dejar verla. Ellos saben que yo tengo información que puede mandar a la cárcel a mucha gente importante». «¿Y qué vas a hacer?» Alejandra miró a Diego y después a Elena. «Tengo que recuperar a mi hija, pero también tengo que decidir si voy a hablar sobre lo que sé. Hay familias que perdieron todo por culpa de los negocios sucios de Rodrigo». «¿Qué tipo de negocios?», preguntó Elena. «Préstamos fraudulentos, principalmente. Rodrigo les prestaba dinero a campesinos para comprar tierras, pero después manipulaba los contratos para quedarse con las propiedades cuando no podían pagar. Hay cientos de familias que perdieron sus casas por culpa de él». Diego sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «Mi primo Andrés perdió su finca en Tolima hace 2 años por algo así. Un préstamo que parecía bueno al principio, pero después las condiciones cambiaron». Alejandra lo miró con horror. «Diego, lo siento mucho. No sabía que... No es tu culpa, pero ahora entiendo por qué tienes que hablar. No puedes dejar que más gente sufra por proteger a tu familia política». Elena se acercó a Alejandra y le puso una mano en el hombro. «Niña, yo sé que tienes miedo, pero si tienes la oportunidad de hacer justicia, tienes que tomarla, aunque sea peligroso». Alejandra asintió, sabiendo que su decisión no solo afectaría su vida, sino también la de Diego y Elena, las 2 personas que se habían convertido en su verdadera familia. «Mañana voy a ir a ver a Lucía, y después voy a decidir qué hacer con lo que sé». Pero lo que no sabía Alejandra era que el doctor Ramírez, abogado de la familia Santamaría, ya había localizado a Diego a través de los registros del hospital y estaba planeando una visita que cambiaría todo. Capítulo 4. Mundos coliden. A la mañana siguiente, Alejandra se vistió con la ropa más elegante que Elena había podido conseguir prestada de una vecina. Necesitaba verse presentable para recuperar a su hija, aunque por dentro se sentía completamente perdida entre 2 mundos que ya no sabía cómo navegar. «¿Quieres que te acompañe?»,
le ofreció Diego mientras desayunaban. No, es mejor que vaya sola primero. Necesito ver cómo está Lucía y entender qué me van a decir. La mansión en Zona Rosa era exactamente como la recordaba, imponente, fría y llena de empleados que la miraron como si fuera un fantasma cuando llegó. El jardín donde Lucía solía jugar estaba perfectamente cuidado, pero vacío. Doña Mercedes, la abuela paterna de Lucía, la recibió en la sala principal con una mezcla de alivio y desconfianza. Alejandra, gracias a Dios que estás bien. Lucía ha preguntado por ti todos los días. ¿Dónde está? Quiero verla. Está en el colegio. Pensamos que era mejor mantener su rutina normal después de lo que pasó. Alejandra notó la tensión en la voz de doña Mercedes. La mujer de 65 años, siempre perfectamente arreglada, la observaba como si fuera una amenaza. ¿Te están cuidando bien? ¿Te ves diferente? Estoy bien. He estado recuperándome. ¿Dónde has estado viviendo? La policía te ha estado buscando. Antes de que Alejandra pudiera responder, entró el doctor Ramírez, el abogado de la familia. Era un hombre de 50 años, delgado y elegante, con la sonrisa falsa de alguien acostumbrado a manipular situaciones. Alejandra, qué gusto verte recuperada. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Durante la siguiente hora, el doctor Ramírez le explicó la situación legal. Rodrigo había muerto, dejando múltiples investigaciones abiertas. La fortuna familiar estaba congelada parcialmente y ella era la única persona que podía resolver todo con su testimonio. Lo único que necesitas hacer es declarar que no sabes nada sobre los negocios de Rodrigo. Eras solo su esposa, te dedicabas a criar a Lucía. Así podemos proteger el patrimonio de la niña. ¿Y si sí sé algo? El doctor Ramírez la miró con ojos fríos. Alejandra, piensa en Lucía. Si hablas, no solo vas a destruir la herencia de tu hija, sino que vas a poner en peligro a muchas personas importantes. Gente que tiene poder para hacerte daño. ¿Me está amenazando, doctor? Te estoy aconsejando, como lo hice con Rodrigo durante años. Esa tarde, cuando Lucía llegó del colegio, Alejandra sintió que el corazón se le partía. Su hija había crecido en el mes que habían estado separadas y la miraba con una mezcla de alegría y resentimiento. ¿Por qué te fuiste, mami? ¿Por qué me dejaste sola? No me fui, mi amor. Tuve un accidente y perdí la memoria. Pero nunca dejé de pensar en ti. Lucía abrazó a su madre, pero Alejandra podía sentir la distancia que se había creado entre ellas. La niña estaba acostumbrada a la mansión, a los juguetes caros, a la comida preparada por empleados. ¿Cómo le iba a explicar que tal vez tendrían que vivir de manera diferente? 2 días después, Diego decidió ir a buscar a Alejandra porque no había regresado a casa. Se puso su mejor camisa y tomó el bus hasta Zona Rosa, sintiéndose completamente fuera de lugar en ese barrio de calles anchas y casas enormes. Cuando llegó a la mansión, el portero lo miró con desprecio. ¿A quién busca? A la señora Alejandra. Soy Diego Mendoza. El portero hizo una llamada, y después de varios minutos lo dejó pasar, pero le pidió que esperara en una sala lateral, no en la principal. Cuando Alejandra lo vio, corrió a abrazarlo. «Diego, ¿qué haces aquí?» «Te dije que era peligroso». Han pasado 2 días. Elena estaba preocupada. Mientras hablaban, varios empleados pasaron por la sala, mirando a Diego con curiosidad y desprecio. Su ropa barata, sus zapatos gastados, su forma de hablar, todo gritaba que no pertenecía a ese mundo. «¿Ese es tu amigo, mami?», preguntó Lucía, apareciendo de repente. «Sí, mi amor, él es Diego. Me ayudó cuando estaba lastimada». Lucía observó a Diego con la curiosidad de una niña de 6 años. «¿Por qué habla diferente que nosotros?». Alejandra se sonrojó, pero Diego sonrió y se puso en cuclillas para quedar a la altura de la niña. «Porque vengo de un barrio diferente al tuyo. ¿Quieres que te cuente cómo es?». Durante la siguiente hora, Diego le contó a Lucía sobre Suba, sobre Elena y su máquina de coser, sobre los vendedores ambulantes y los buses coloridos. La niña escuchaba fascinada, pero Alejandra se daba cuenta de lo diferentes que eran sus mundos. Cuando el doctor Ramírez llegó inesperadamente y vio a Diego, su expresión cambió completamente. «Alejandra, ¿quién es este señor?».
Un amigo que me ayudó cuando tuve el accidente. Ya veo. Señor Mendoza. Diego Mendoza. Señor Mendoza, agradecemos mucho su ayuda, pero ya Alejandra está en casa y a salvo. Su trabajo aquí terminó. Diego sintió la humillación como una bofetada, pero mantuvo la compostura. Solo vine a asegurarme de que estuviera bien, y ya vio que sí. Ahora, si nos disculpa, tenemos asuntos familiares que discutir. Cuando Diego se fue, Alejandra se sintió partida en dos. Por un lado estaba su hija, su herencia, la seguridad económica. Por el otro estaba Diego, Elena, y la honestidad de una vida simple pero auténtica. Esa noche el doctor Ramírez le mostró a Alejandra una serie de documentos. Estos son contratos de préstamo que Rodrigo manejaba. Si declaras que no sabías nada de esto, podemos alegar que eran negocios legítimos mal interpretados por las autoridades. Alejandra reconoció inmediatamente los documentos que había encontrado en la oficina de Rodrigo la noche de su muerte. Doctor, estos contratos son fraudulentos. Los intereses cambian después de la firma y las garantías son abusivas. Alejandra, piensa bien lo que vas a decir. Si testificas contra estos contratos, no solo vas a arruinar a tu propia familia, sino que vas a hacer enemigos muy poderosos. ¿Y las familias que perdieron todo por culpa de estos préstamos? Esas son las consecuencias de hacer negocios. No es tu responsabilidad. Alejandra miró los documentos, pensando en el primo de Diego, en todas las familias que habían sufrido, y en la diferencia entre la comodidad de callar y la dificultad de hacer lo correcto. Necesito tiempo para decidir. No tienes mucho tiempo, Alejandra. La fiscalía quiere tu testimonio la próxima semana. Esa noche, mientras Lucía dormía en su cuarto lleno de juguetes caros, Alejandra se dio cuenta de que tenía que elegir entre dos tipos de herencia para su hija. Una fortune construida sobre el sufrimiento de otros o el ejemplo de hacer lo correcto sin importar el costo. Capítulo 5. Separación y crecimiento. 3 días después de la visita de Diego a la mansión, Alejandra tomó una decisión que sabía le partiría el corazón. Llamó a Elena para decirle que no regresaría a Suba. ¿Cómo que no vas a regresar? Elena no podía ocultar su molestia. ¿Ya te olvidaste de quién te ayudó cuando no tenías nada? Señora Elena, no es eso. Es que mi situación es muy complicada. Si sigo involucrando a Diego, lo voy a meter en problemas graves. ¿Y tú crees que él se va a quedar tranquilo sabiendo que estás en peligro? Alejandra se quedó callada al otro lado del teléfono. Dígale que es mejor así, que soy de un mundo diferente y que nunca podríamos funcionar. Niña, eso es mentira y tú lo sabes. Es la verdad, señora Elena. Mire lo que pasó cuando fue a visitarme. Los empleados lo trataron como si fuera menos que ellos. Yo no puedo exponerlo a eso. Cuando Elena le contó a Diego la conversación, él se encerró en su cuarto y no salió en horas. Su madre lo encontró sentado en la cama, viendo la foto que se habían tomado los tres en el parque el domingo anterior. «Mijo, esa mujer está asustada. No significa que no te quiera». «Mamá, ella tiene razón. ¿Yo qué le puedo ofrecer? Vivo en un apartamento alquilado, trabajo de vigilante. Apenas tengo para completar el mes. Ella es dueña de plantaciones de café y mansiones. Diego Mendoza, ¿desde cuándo eres tan cobarde? Esa mujer estuvo aquí 3 semanas, aprendiendo a cocinar, ayudándome con la costura, durmiendo en nuestro sofá viejo. ¿Tú crees que alguien que solo se interesa por el dinero haría eso?» Durante las siguientes semanas, Diego se sumergió en el trabajo. Aceptó todos los turnos extra que pudo conseguir, trabajando hasta 16 horas diarias para no tener tiempo de pensar. Elena lo veía llegar exhausto cada madrugada, comer en silencio y dormir apenas unas horas antes de salir otra vez. «Así te vas a enfermar, Diego». «Estoy bien, mamá». «No, no estás bien, estás huyendo». Mientras tanto, en la mansión de Zona Rosa, Alejandra luchaba con sus propios demonios. Había contratado a sus propios abogados para revisar independientemente los documentos de Rodrigo, y lo que descubrió era peor de lo que había imaginado. Su esposo no solo había estafado a campesinos con préstamos fraudulentos, sino que había usado las propiedades robadas como garantías para lavar dinero del narcotráfico. Había familias enteras viviendo en la calle por culpa de los negocios de Rodrigo.
«Mamá, ¿por qué estás tan triste?», le preguntó Lucía una tarde mientras hacían la tarea. «No estoy triste, mi amor». «Sí estás. Desde que regresaste ya no sonríes como antes». «¿Es por Diego?». Alejandra se sorprendió de lo perceptiva que era su hija. «¿Te gustó conocer a Diego?». «Sí, me contó cosas chéveres de su barrio, y se veía que te quiere mucho». «¿Cómo sabes eso?». «Por la forma en que te miraba. Como papá nunca te miraba». Esa noche, Alejandra se dio cuenta de que Lucía había notado las peleas constantes entre ella y Rodrigo, el ambiente tenso que siempre había en la casa, la falta de cariño genuino. Un mes después de haberse separado de Diego, Alejandra recibió una citación oficial de la Fiscalía. Tenía que decidir definitivamente si iba a testificar contra la red de corrupción de Rodrigo. El doctor Ramírez llegó a la mansión con una propuesta final. «Alejandra, mis clientes están dispuestos a llegar a un acuerdo. Si mantienes el silencio, no solo conservas toda la herencia, sino que además te dan una suma adicional de 2.000 millones de pesos para que tú y Lucía vivan cómodamente el resto de sus vidas. Y las familias que perdieron todo. Ese no es tu problema. Tú tienes que pensar en tu hija». Esa misma noche, Elena hizo algo que nunca había hecho. Tomó un bus hasta Zona Rosa y se presentó en la mansión. Había decidido que si Diego no iba a luchar por Alejandra, ella lo haría. Cuando las dos mujeres se encontraron en la sala principal, Elena no se sintió intimidada por la elegancia del lugar. «Vengo a hablar contigo de mi hijo». «Señora Elena, yo ya le expliqué por teléfono». «No, no me explicaste nada. Me dijiste puras mentiras». Elena se sentó sin que la invitaran. «Ese muchacho no ha dormido bien desde que te fuiste. Trabaja como loco para no pensar en ti y se está enfermando de tristeza. Es mejor así. Él va a encontrar a alguien de su mundo». «¿Su mundo?». «Niña, déjame decirte algo. El mundo de Diego es el mundo de la gente buena. Gente que ayuda sin esperar nada a cambio, que trabaja honestamente, que no se avergüenza de lo que es». Alejandra empezó a llorar. «Señora Elena, usted no entiende. Si sigo con Diego lo voy a meter en problemas muy graves. Hay gente poderosa que me quiere callada. ¿Y por eso vas a rendirte? ¿Vas a dejar que esa gente gane? Es que tengo miedo. Miedo de perder a Lucía, miedo de que le hagan daño a Diego, miedo de quedarme sin nada». Elena se acercó y le tomó las manos. «Mija, el miedo es normal, pero la cobardía no se vale. Si tú sabes algo que puede ayudar a gente inocente, tienes que hablar. Y si Diego te quiere de verdad, va a estar contigo pase lo que pase. ¿Y si pierdo todo? ¿Todo qué? ¿Esta casa grande y fría? ¿Empleados que no te quieren de verdad? Niña, en estas 3 semanas en mi casa tú fuiste más feliz que en todos los años que viviste aquí». Alejandra sabía que Elena tenía razón. Los días más auténticos de su vida habían sido esos en el apartamento pequeño de Suba, cocinando con ingredientes baratos, durmiendo en un sofá viejo, pero sintiéndose parte de una familia real. «¿Usted cree que Diego me perdone? Si le demuestras que estás dispuesta a luchar por lo que es correcto, ese muchacho va a estar a tu lado hasta el final del mundo». Esa noche, Alejandra tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a testificar contra la red de corrupción, sin importar las consecuencias. Y después iba a buscar a Diego para pedirle perdón y preguntarle si todavía había espacio para ella en su mundo de gente buena. Capítulo 6. Justicia y redención. El día del testimonio, Alejandra llegó temprano al búnker de la Fiscalía General en el centro de Bogotá. Había pasado 2 noches sin dormir, repasando los documentos que entregaría como evidencia contra la red de corrupción que había operado durante años usando las empresas de Rodrigo. Lucía se había quedado con doña Mercedes, quien después de una conversación muy difícil había entendido la decisión de Alejandra. «Si es lo correcto, mija, hazlo. Pero ten cuidado». En la sala de espera del búnker, Alejandra revisó una vez más su teléfono. Había tratado de llamar a Diego la noche anterior, pero él no había contestado. Elena le había dicho que estaba trabajando turno doble en un edificio del centro. «Señora Santamaría, es hora», le dijo el fiscal asignado al caso. «Es señora Paz», corrigió Alejandra. «Ya no uso el apellido de mi esposo». Durante las siguientes 4 horas, Alejandra declaró todo lo que sabía,
los préstamos fraudulentos, las propiedades robadas, las cuentas bancarias ocultas, los pagos a funcionarios públicos. Entregó copias de contratos, grabaciones que había encontrado en la oficina de Rodrigo y una lista detallada de las víctimas que conocía. ¿Entiende usted, señora Paz, que este testimonio puede poner en peligro su seguridad personal?, le preguntó el fiscal. Sí, lo entiendo. Pero también entiendo que hay familias que perdieron todo por culpa de estos criminales. Es mi responsabilidad hablar. Cuando salió del búnker, Alejandra se sorprendió al ver a Diego esperándola en la calle. Estaba recostado contra su camioneta vieja, con su uniforme de vigilante, y una expresión que mezclaba preocupación y admiración. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Mi mamá me contó todo, y vi en las noticias que ibas a testificar hoy. Alejandra corrió hacia él y lo abrazó, sintiendo por primera vez en semanas que estaba en casa. Diego, perdóname. Fui una cobarde. Pensé que alejándome de ti los iba a proteger a ti y a tu mamá. ¿Y ahora qué va a pasar? No lo sé. Probablemente voy a perder gran parte de la herencia. Los abogados me dijeron que el gobierno va a confiscar las propiedades que se compraron con dinero ilegal, y la familia Santamaría ya me cortó todo el apoyo económico. Diego la miró a los ojos. ¿Te arrepientes? No. Por primera vez en años hice algo de lo que me siento orgullosa. ¿Y Lucía? Va a ser difícil explicarle por qué ahora vamos a vivir diferente, pero prefiero que crezca pobre y honesta, a que sea rica con dinero sucio. Diego le tomó las manos. Alejandra, yo no te puedo ofrecer lujos, ni empleados, ni casa grande. Solo tengo un trabajo honesto, un apartamento pequeño y una mamá gruñona que en el fondo te quiere mucho. Eso es más de lo que he tenido en años. 6 meses después del testimonio, las consecuencias habían sido enormes, pero también esperanzadoras. 5 funcionarios públicos estaban en la cárcel. El doctor Ramírez había sido capturado tratando de salir del país, y más de 50 familias habían recuperado sus propiedades. Alejandra había perdido la mansión de Zona Rosa y la mayoría de las cuentas bancarias, pero había logrado conservar una pequeña finca cafetera en Huila que había pertenecido a su familia desde antes de casarse con Rodrigo. Diego y Alejandra se habían casado en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio Suba, con Elena cosiendo personalmente el vestido de novia con una tela que habían comprado en San Victorino. Lucía había sido la damita de honor, y aunque al principio le costó adaptarse a su nueva vida, había empezado a disfrutar de la libertad de vivir sin empleados constantemente vigilándola. «Mami, ¿puedo ir a jugar fútbol con los niños del barrio?», preguntó Lucía una tarde. «Por supuesto, mi amor, pero regresa antes de que oscurezca». Alejandra la veía correr hacia la cancha improvisada de la calle, con la ropa que Elena le había enseñado a coser, y se daba cuenta de que su hija era más feliz ahora que cuando tenía todos los juguetes del mundo. La empresa de seguridad Mendoza en Paz Consultores había empezado en una oficina de 2 metros cuadrados en el centro de Bogotá. Diego entrenaba guardias de seguridad, mientras Alejandra manejaba los contratos y la parte administrativa. El negocio crecía lentamente, pero de manera sostenible. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Diego una noche mientras revisaban las cuentas del mes. Solo de una cosa, de no haber sido valiente antes. Rodrigo me maltrató durante años, y yo me quedé callada porque tenía miedo de perder la comodidad. Pero al final fuiste valiente cuando más importaba. Elena, que ahora vivía con ellos en una casa pequeña pero cómoda en el barrio Minuto de Dios, había encontrado un nuevo propósito enseñándole a Lucía no solo a coser, sino también a cocinar, a ser independiente y a valorar el trabajo honesto. «Abuela Elena, ¿por qué mi mamá está más contenta ahora que cuando vivíamos en la casa grande?», le preguntó Lucía mientras aprendía a hacer una costura recta. «Porque ahora vive con gente que la quiere de verdad, no por su dinero. ¿Tú me querías cuando tenía dinero? Yo te quiero desde que te vi, plata o no plata. Pero ahora eres más chévere porque eres más normal». Una tarde, mientras Diego revisaba la seguridad de un edificio nuevo, recibió una llamada que no esperaba. «Señor Mendoza, habla Carlos Pérez, de la empresa Constructora Andina. Nos recomendaron sus servicios, pero queremos contratarlos para algo especial».
¿De qué se trata? Necesitamos que revisen la seguridad de varios proyectos habitacionales para familias de bajos recursos. Son familias que perdieron sus casas por estafas inmobiliarias y el gobierno las está reubicando. Queremos asegurar que estén protegidas. Diego sonrió, dándose cuenta de que algunas de esas familias probablemente habían sido víctimas de los negocios de Rodrigo y que ahora él y Alejandra tenían la oportunidad de ayudarlas de manera directa. Esa noche, durante la cena familiar, Diego les contó sobre el nuevo contrato. «Es como si todo hubiera tenido un propósito», dijo Alejandra. «Hasta lo malo que pasó sirvió para que ahora podamos ayudar a esas familias». «¿Nosotros también fuimos pobres, mami?», preguntó Lucía. «No, mi amor. Nosotros nunca fuimos pobres, porque siempre tuvimos amor. Pobres son los que tienen dinero, pero no tienen familia de verdad». Elena levantó su taza de café. «Brindemos por esta familia rara pero bonita que armamos». Los cuatro brindaron con tazas de café cultivado en la pequeña finca que Alejandra había logrado conservar, tomando el producto de su propio trabajo en una casa llena de amor genuino y ganado honestamente. Por primera vez en años, Alejandra se durmió sin pesadillas, sabiendo que había elegido la vida correcta para ella y para su hija. Epílogo. 2 años después. 2 años habían pasado desde el testimonio que cambió todo. La empresa Mendoza Impas Consultores ahora ocupaba una oficina de 3 ambientes en la carrera 10ª y tenía 12 empleados fijos. Diego había completado un curso técnico en seguridad empresarial los fines de semana, mientras que Alejandra había empezado a estudiar trabajo social en la Universidad Nacional, decidida a ayudar formalmente a las familias afectadas por estafas como las de Rodrigo. Era un domingo típico de diciembre en Bogotá, y la familia estaba reunida en la cocina de su casa en Minuto de Dios, preparando el almuerzo navideño. Lucía, ahora de 8 años, ayudaba a Elena a sazonar el sancocho mientras le contaba sobre su nueva pasión por las matemáticas. «Abuela, la profesora dice que soy muy buena con los números. Creo que cuando sea grande, quiero manejar una empresa como mi mamá». «Pero una empresa honesta, ¿verdad?», le preguntó Elena con una sonrisa. «Obvio, abuela, como la de mamá y Diego». Diego estaba picando verduras junto a Alejandra, una escena que habría sido impensable 2 años atrás, cuando ella apenas sabía hacer un huevo frito. «¿Te imaginas si alguien nos hubiera dicho hace 3 años que íbamos a estar así?», le dijo Alejandra mientras cortaba yuca. «Yo sabía que ibas a aprender a cocinar bien», bromeó Diego. «Lo que no me imaginaba era que te fueras a volver tan buena para los negocios». Era cierto, Alejandra había descubierto que tenía un talento natural para manejar empresas, pero ahora lo usaba para cosas completamente diferentes. La consultora no solo ofrecía servicios de seguridad, sino que también asesoraba a pequeños empresarios sobre cómo protegerse de préstamos fraudulentos y contratos abusivos. «Mami, ¿ya no extrañas la casa grande?», preguntó Lucía de repente. «Para nada. ¿Tú la extrañas?». «A veces extraño mi cuarto gigante, pero prefiero vivir aquí. En la casa grande yo siempre estaba sola, y aquí siempre hay alguien conmigo». Elena se acercó a abrazar a su nieta adoptiva. «Aquí siempre va a haber alguien que te cuide, mi niña». Después del almuerzo, mientras Diego y Lucía lavaban platos, otra rutina que habría sido imposible en la mansión, Alejandra revisó su teléfono y vio un mensaje que la emocionó. «Diego, acaban de confirmar el último pago de restitución. La familia Morales ya puede recuperar su finca en Tolima». «¿Los que conocimos el mes pasado?». «Sí. Su finca era la garantía de uno de los préstamos falsos de Rodrigo. Con el dinero que recuperaron de las cuentas ocultas, el Estado ya les puede devolver su propiedad». Diego dejó de lavar platos y abrazó a su esposa. «¿Cuántas familias han recuperado sus casas ya?». 87, y van a ser más». Elena, que había estado escuchando la conversación, se acercó a ellos. «Niña, yo sé que a veces has dudado de si tomaste la decisión correcta, pero mira todo lo bueno que ha salido de tu valentía». «No fue solo mi valentía, señora Elena. Ustedes me enseñaron lo que era una familia de verdad. Sin eso, nunca habría tenido el valor de hablar». Esa tarde los 4 fueron a caminar por el Parque Simón Bolívar, como hacían todos los domingos. Lucía corría adelante con otros niños que habían conocido, mientras Diego y Alejandra,
Caminaban tomados de la mano, y Elena los seguía a su ritmo, deteniéndose ocasionalmente a hablar con otras abuelas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra vida?, le dijo Alejandra a Diego. ¿Qué? ¿Qué es nuestra? No heredada, no regalada, no robada. La construimos nosotros con trabajo honesto. ¿Y no te da miedo que sigamos teniendo problemas de dinero? Claro que a veces me preocupo, pero he aprendido que el dinero robado no trae felicidad, y el dinero ganado honestamente, aunque sea poco, da una paz que no se puede comprar. Cuando regresaron a casa, encontraron una sorpresa. El primo Andrés de Diego había venido de Tolima con su familia para agradecerles personalmente. Su finca había sido una de las que se habían logrado recuperar gracias al testimonio de Alejandra. Diego, hermano, no sabes lo que significa para nosotros tener nuestra tierra de vuelta, le dijo Andrés con lágrimas en los ojos. Mi papá murió pensando que había perdido la herencia de sus hijos por su culpa. No fue culpa de tu papá, Andrés. Fue culpa de criminales que se aprovecharon de gente honesta. Señora Alejandra, dijo la esposa de Andrés, usted no tenía por qué arriesgar todo para ayudar a gente que ni conocía. Eso la convierte en una heroína para nosotros. Alejandra se sonrojó. Yo no soy heroína. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Esa noche, después de que se fueron las visitas y Lucía se durmió, Diego y Alejandra se sentaron en la sala pequeña pero acogedora de su casa, tomando café de la finca que Alejandra había logrado conservar. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Diego, como hacía cada cierto tiempo. Sí, me arrepiento de haberme demorado tanto en conocerte. ¿Y si no hubieras tenido el accidente? ¿Y si hubieras seguido viviendo en tu mansión? Alejandra pensó la respuesta seriamente. Creo que me habría muerto por dentro. Estaba tan perdida en esa vida falsa que ya no sabía quién era realmente. Y ahora sabes quién eres. Soy Alejandra Mendoza, esposa de un hombre bueno, mamá de una niña inteligente, nuera de la mejor suegra del mundo y socia de una empresa pequeña pero honesta. Y soy más feliz de lo que jamás fui con todo el dinero del mundo. Elena, que había estado escuchando desde su cuarto, sonrió en la oscuridad. Hacía mucho tiempo que no veía a su hijo tan pleno, tan seguro de sí mismo, y Alejandra se había convertido en la hija que nunca había tenido. Al día siguiente era lunes, y cada uno tendría sus responsabilidades. Diego supervisando la seguridad de un conjunto residencial nuevo, Alejandra dando una charla en la Universidad Nacional sobre prevención de estafas financieras, Elena cuidando a Lucía después del colegio, y Lucía aprendiendo piano en una escuela pública del barrio. Era una vida sencilla, a veces difícil económicamente, pero construida sobre bases sólidas, amor verdadero, trabajo honesto y la satisfacción de haber elegido hacer lo correcto aunque fuera lo más difícil. Antes de dormirse, Alejandra pensó en todas las familias que habían recuperado sus hogares, en su hija creciendo con valores auténticos, en Diego trabajando cada día para construir algo propio, y en Elena, que había encontrado una nueva familia que cuidar. No tenían empleados, ni casa grande, ni carros de lujo, pero tenían algo que ningún dinero del mundo podía comprar: la tranquilidad de saberse queridos por quienes realmente eran, no por lo que tenían. Y eso, pensó Alejandra, mientras se acurrucaba junto a Diego, valía más que todas las herencias del mundo. ¿Qué te pareció la historia de Diego y Alejandra? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.